Una vez más, una cordial bienvenida a todos los hermanos que se acaban de unir a esta transmisión. El Dios eterno les bendiga abundantemente. Como usted sabe, hemos estado enseñando acerca de parámetros bíblicos para elegir un gobernante. Estaremos estudiando el punto número 6, preparación académica y libertad religiosa. Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, del verso 18 al verso 20 en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice así la palabra de Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok, hermanos, en este pasaje se le está ordenando al gobernante, en contexto al rey, que obtenga una copia personal del libro de la ley y que la estudie todos los días. Algunos dicen que hace referencia a que él mismo la escriba, otros dicen que hace referencia a que algún escribano le haga una copia del original que estaba en el santuario. Ok, pero trayendo esto a nuestros días, lo que viene a indicarnos esto, hermano, es que está diciendo que la persona que va a gobernar no debe ser una persona que ignora sus responsabilidades, obviamente que tampoco ignora sus derechos y que tampoco ignora las responsabilidades y derechos de aquellos que son gobernados por él. Es una persona que debe conocer todo lo concerniente a las leyes, a los mecanismos que rigen su gobierno, y que debe ser diligente. Por eso dice, y estudiará todos los días de su vida en comprender bien estas normas, cuál es el espíritu de ellas, y en aplicarlas, en hacerlas cumplir. Esto debía hacerlo, hermano, todo el que está en una posición de autoridad, incluso mucho antes de que se establecieran los reyes. Todo aquel que tenía una posición de autoridad, de gobierno, debía hacer esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a la escritura una vez más. Josué capítulo 8 verso 32, y dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. El que va a gobernar, hermano, tiene que saber cuáles son las instrucciones que va a seguir. El conocimiento académico, aunque en sí mismo no garantiza la obediencia, la buena fe de un gobernante, pero es importante porque lo hace consciente de cuando él está cumpliendo o desobedeciendo algo que le corresponde hacer. Si un gobernante, hermano, que ignora sus responsabilidades, sus derechos, y que además de esto no es enseñable, corre el riesgo de hacer lo que se le va ocurriendo, de ir improvisando, y sobre todo corre el riesgo de hacer aquello que la gente quiere que él haga. Es decir, de caminar de acuerdo a la opinión pública, como lo hizo Saúl en su momento, mostrando también que desconocía la palabra del Señor y los mecanismos del Señor. Y esto en términos actuales podríamos decir que va a ser un gobernante que todo el tiempo va a tener el país en problemas legales, personas protestando, reclamando sus derechos, diciéndole a él que se está saliendo de lo que estableció la Constitución, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, puede caer en conductas dictatoriales. No podemos elegir una persona solamente por emoción o porque nos atrae su personalidad. Tiene que ser una persona capacitada para gobernar, que tenga experiencia en asuntos de gobierno. Este pasaje que leímos también toca el tema de la libertad religiosa, de cuál es la actitud del gobernante, que no sea una persona que persiga, discrimine, rechace, incluso emplee los medios
del Estado para maltratar a otras personas por razones de su fe. Entonces, mire, el posicionamiento de un partido político en materia religiosa, en materia espiritual, es una de las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de decidir nuestro voto, ya que ese posicionamiento de ese partido se traducirá en leyes, en políticas que tendrán una incidencia, un efecto directo sobre el ejercicio de nuestra libertad para buscar a Dios, sobre la vida de todos aquellos cristianos que se esfuerzan cada día por buscar a Dios, por el bienestar de esta nación y por el bienestar del mismo gobierno. Esas decisiones que ellos tomen, hermano, va a tener también efectos sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Si queremos construir una sociedad con parámetros morales buenos y claros, o si queremos construir una sociedad que se mueve en todo tipo de relativismo, donde no hay un norte en términos morales, donde todo el que se sube al gobierno impone su propia moralidad. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios moral, que nos ha trazado el camino que es bueno a sus ojos. Y tenemos que buscar a alguien, hermano, que respete eso en la vida de aquellos que han creído en Dios. Para nosotros como creyentes, hermano, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, es, ¿cómo decirlo? Es un valor que va ligado, que es inherente a la vida del ser humano. ¿Ok? Dios nos creó libres y responsables. Libres y responsables para aceptarlo a Él o para rechazarlo. Libres y responsables para tomar nuestras propias decisiones en cuanto a nuestro destino espiritual. Dios mismo le dio al hombre esta capacidad de decidir y por lo tanto ningún gobierno debe restringir nuestra libertad y violar nuestra conciencia y coaccionar nuestra fe en torno a los asuntos espirituales. Es importante, hermano, que todos nosotros seamos bien conscientes de esto y que velemos de la libertad, por la libertad que gozamos, de poder buscar a Dios protegiéndola y defendiéndola, hermano, también mediante nuestro voto, en este caso que estamos próximos a unas elecciones. Y como punto número 7, la administración de justicia. Vamos a leer en Proverbios 29, en el verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Cómo ha sido la relación de esa persona con la justicia? Es una persona que ha velado por el cumplimiento de la justicia. Porque para gobernar, hermano, bien un país debe ser una persona que vela porque todos tengan acceso a los mecanismos que el gobierno brinda para que ellos se les pueda administrar justicia. Así que en una eventual situación la persona pueda acceder a los mecanismos que le permiten conseguir justicia. Especialmente, hermano, aquellos que no pueden valerse por sí mismos, que no tienen los recursos, la preparación, la influencia. Estas personas en la Escritura se representan bajo la figura de la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Ok? Aquellos a quienes debido a su condición pueden ser el blanco de constantes abusos de otros que tienen una posición o una condición, por así decirlo, mejor dentro de la sociedad. Y déjeme decirle que hay una cosa que sí tenemos que aclarar y que preocupa, porque en Latinoamérica ha pasado un fenómeno, y pues no, quizás, aunque se habla mucho, en realidad se administra poca justicia. Es decir, hay un discurso de hacerle justicia a los desamparados, pero en realidad ese discurso es un discurso que más que propender por la administración de justicia, lo que hace es promover el resentimiento de los desamparados. En el caso de la fe cristiana, pues hace años estuvo muy fuerte el tema de la teología de la liberación, que era un discurso de mucho resentimiento desde el ámbito religioso. Y en lugar de propender por la justicia, más bien propendía por la violencia. Y los países tuvieron que contrarrestar este tipo de adoctrinamiento invitando a la violencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se parte de una premisa equivocada. Y esto tenemos que revisarlo y revisar el discurso que manejan algunas personas. O sea, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos partir de la base
de que todo aquel que ha prosperado, que tiene un patrimonio o que ha logrado cierta riqueza, lo ha hecho de forma malavida o de forma deshonesta. Es decir, que toda persona que es próspera es una persona mala, es una persona fraudulenta. Esa es una muy mala premisa y esa no es la verdad, hermano. Esa no es la realidad. Lo cierto es que hay gente, hermano, que ha luchado por prosperar y que le ha costado incluso varias generaciones prosperar y han prosperado. Entonces no hay que confundir la administración de justicia con el despertar presentimientos sociales. ¿Ok? Si nosotros no podemos apoyar personas que en lugar de trabajar, de propender, porque las personas, por así decirlo, desamparadas de la sociedad tengan más acceso a sus derechos, lo que hacen es promover distanciamientos entre personas que tienen más posibilidades y personas que tienen menos posibilidades o pobreza, si queremos decirlo así. Es decir, hermano, desde el punto de vista bíblico, y es mi deber decírselo, el ideal de la justicia social, lo que se quiere a la hora de administrar justicia, es que la justicia no sea solo un asunto del gobierno, sino que también sea un asunto de responsabilidades individuales. Okay, mire, en muchos países del mundo, y lo que la Escritura enseña, países de trasfondo cristiano, países de trasfondo bíblico, los que han hecho muchas riquezas sin que el Estado los obligue, sin que haya leyes que los obliguen, saben su responsabilidad delante de Dios y son personas que colaboran con su riqueza para hacer justicia, lo que la Biblia llama sedaká, que muchas veces los traducen como limosna o como dar, pero ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico no es como solo de tener lástima. El concepto bíblico es de, si tenemos riqueza, hacer justicia. Es decir, si yo como, es justo que otra persona también pueda comer. Si yo tengo para vestir, es justo que los otros seres humanos tengan para vestir. Si yo tengo un techo, es justo que los otros seres humanos tengan un techo. Y aquellos que están en posición ventajosa deben contribuir para que este tipo de justicia se haga. Es decir, nosotros como creyentes debemos trabajar fuertemente en concientizar a la gente en dar por amor, en dar para edificar, no en dar, por así decirlo, por una presión o por una canción o por amenazas de un gobierno. Así vamos entendiendo y construyendo un país como Dios quiere. Entonces, miremos el historial de cada uno de lo que habla. Y si es una persona que verdaderamente ha trabajado por la justicia, o es una persona que usa el discurso de los desamparados, pero al final no ha conseguido justicia para ellos. Si es una persona que trata de promover en aquellos que poseen el amor hacia los desvalidos, hacia los desventajosos, o si trata más bien de llenar de venganza a aquellos que no tienen. Tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que lo de nosotros es el Evangelio. Y la Biblia te dice, revisa. Ok, revisa. Okay, porque cuando es un justo el que gobierna, cuando es una persona cercana a la justicia el que gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el que gobierna es un perverso, entonces el pueblo va a gemir. Mirar el aspecto de la administración de la justicia. Y vamos una vez más a la Escritura. Vamos a leer en Proverbios 29, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Cuídense de aquellos, hermanos, que hablan de justicia, pero sus riquezas han sido conseguidas de manera injusta. Aquellos que en realidad lo que quieren es explotar a su favor el resentimiento social, la venganza, la envidia que hay entre los desamparados, la impotencia que se vive entre ellos. Necesitamos a alguien que con su ejemplo y con su autoridad como gobernante le dé acceso a la justicia a cada colombiano y que promueva entre aquellos que han hecho riqueza, hermanos, el dar por amor, el dar como muestra de su compromiso con su nación, con sus semejantes, con el pueblo del cual forma parte.